Y continuando la ponencia, luego de estos inconvenientes técnicos, la ponencia que se me ha asignado es el debido proceso en momentos de pandemia. También podríamos titularlo el debido proceso en tiempos de emergencia. Pero para ser puntuales y seguir la posición adoptada y el puntapié que me ha dado el maestro Alvarado, al decir casi al terminar su ponencia de que el acceso a justicia que se encuentra constitucionalmente asignado es proceso, justamente a ese acceso a justicia que consideramos nosotros proceso o debido proceso, es lo que voy a centrar la atención de la ponencia. Para entenderlo tenemos que ir a aquel derecho romano donde en aquella Roma antigua, monárquica, existía el jus. El jus, que era eso que solamente era conocido por algunos, no era conocido por todos. Regía para todos, pero no era sabido de cómo funcionaba por todos. No todos podían saber cómo era una decisión judicial. Había personas asignadas a interpretar y describir ese jus. Posteriormente, con el avance del tiempo y llegada de la República, lo que ocurre en Roma es que el jus termina y comienza con un grito libertario a entregar al pueblo la lex. La lex, que hoy conocemos como ley, que para nosotros es normal porque lo tenemos escrito, porque lo tenemos aplicado desde Justiniano hasta este entonces, con varias modificaciones, Napoleón y otros. Pero esa lex se ha sustentado en 3 principios. Y van a recordar, porque hay muchos alumnos, el no dañar a otro, dar a cada uno lo suyo y vivir honestamente. Pero el no dañar a otro, dar a cada uno lo suyo y vivir honestamente, que se encontraba en el plexo de casos que era esa lex en aquel entonces, es similar a lo que nos ha pasado en nuestros pueblos cuando en Paraguay, en el año 92, se promulga una constitución luego de época de 65 años de dictadura militar. Es importante señalar que en el momento en que el Paraguay deja la dictadura militar, adopta el Pacto de San José de Costa Rica como ley número 1, posteriormente unas elecciones democráticas para legitimar el gobierno y la posterior constituyente donde sale la Constitución del 92. Pero ¿qué ha pasado en nuestros pueblos cuando se promulga una constitución luego de este fenómeno que ha vivido, por ejemplo, el Paraguay de la dictadura? Teníamos esas normas constitucionales, teníamos esas normas fundamentales y principios, pero no sabíamos cómo utilizarlas. Es lo que ocurrió en Roma cuando apareció la lex. Pero en Roma nos ha enseñado de que surgió un fenómeno, el fenómeno que el derecho es la medida de la acción. El derecho es la medida de la acción, y hago referencia a lo que decía el maestro Alvarado como el acceso a justicia constitucionalmente es proceso, y explico. Humberto Briceño Sierra, quien el maestro lo tilda de su maestro, un profesor mexicano, quien fundó el Instituto Panamericano de Derecho Procesal, él desarrolló en sus libros la teoría de la acción, donde describía con el concepto real que es el inicio del proceso. La acción procesal, esa instancia jurídica donde intervienen 3 sujetos, 2 que son partes y 1 que es el juez, como única institución jurídica en todo el estamento del Estado, donde intervienen 3 sujetos. Luego fue describiendo las demás instancias, pero esta instancia acción que acuña Alvarado Belloso y lo desarrolla dentro de su sistema procesal, no demuestra que la acción, la pretensión y la demanda es un conjunto de actividades, de tal modo que el concepto esto de acción, pretensión y demanda son ideales correlativos y se apoyan en forma recíproca para explicar el fenómeno, que no puede ser entendido de modo integral, sino en la conjunción de los 3 conceptos. Adviértase que la demanda consiste materialmente en un documento cuya presentación al juez o árbitro exterioriza el ejercicio de la acción. Insta a la autoridad, clama a la autoridad por medio de ese documento, papel. ¿Qué cosa? Una pretensión que eso es continente. Por lo cual, la acción, pretensión y demanda son actividades que realiza el ciudadano para hacer valer eso que ya en Roma con la lex decían, el derecho es la medida de la acción. ¿Y qué tiene que ver esto con el debido proceso? El debido proceso encontramos ya en todos los textos de cuáles son los derechos que debe o principios que debe regir dentro de un proceso. El de tener un abogado,
el de tener un intérprete si uno no utiliza o no entiende el idioma por ser extranjero, el de tener un plazo razonable para poder expedir sus alegatos, el de tener la posibilidad de acceder a las actuaciones y saber de qué se lo imputa, se lo acusa en el fuero penal. Pero antes de ese proceso, existe una actuación que es denominada acción, que para nosotros realmente no es otra cosa que el proceso. Porque el proceso se inicia con esa instancia, acción procesal, que se encuadra dentro de una demanda y se encierra en ese continente que es la presentación con la pretensión propiamente dicho. Veo que en Ecuador, en el tiempo, se ha llegado a lo que llamaban el acuerdo es hora, y hablaban del acceso a justicia, posibilitando que las personas puedan acceder a tribunales, puedan acceder a solicitar sus peticiones al Estado por medio del órgano jurisdiccional. Pero pongámonos a pensar qué ha pasado en estos tiempos de emergencia, donde el Estado, por esta situación paternalista y como responsable de ejercer el orden público, nos ha dicho ingresen a sus casas y entréguenos la llave. Repito, el Estado nos ha dicho entren voluntariamente, ingresen voluntariamente a sus casas y entréguenos la llave, dando restricciones y limitaciones dentro de nuestro actuar normal. Y uno se pregunta, dentro de una república, que es la que tenemos todo, que tanto sacrificio ha llevado, ¿cuál es el soporte ideológico y natural de la república? El control recíproco entre los poderes del Estado. Esa formulación republicana de control recíproco, yo lo entiendo como a mayor potestad dentro de la emergencia que vivimos del Poder Ejecutivo, mayor garantía al ciudadano para poder reclamar al Estado en caso de que sobrepase su finalidad o sus atribuciones. Lo que ha pasado en Sudamérica, en Paraguay, es que, como bien lo explicaba el profesor Claudio Puccinelli, ha trabajado a medias el Poder Judicial. La apertura de ese acceso a un proceso ha sido limitado, por lo cual se ha desequilibrado el poder y el control entre los poderes del Estado. Se ha visto restringido en muchos de los países. Hay países que hasta ahora lo tienen restringido. Por citarlo, se han realizado solamente audiencias de casos nuevos en el foro penal, que son las audiencias de imposición de medidas o prisión preventiva. Esas audiencias cautelares son las que se llevaron a cabo y las preliminares fueron tramitadas en forma incidental, siendo que en Paraguay, en enero de este año, antes de que inicie esta situación de pandemia, ya contábamos con una ley en la cual autorizaba el llevamiento de juicios orales, actuaciones procesales por medios telemáticos. Es una ley que posibilita que en todo fuero se puedan utilizar los medios telemáticos para la realización de las audiencias. Ahora bien, el juicio oral por medios telemáticos ya se había llevado a cabo en 2 oportunidades antes de la pandemia en Paraguay. Ya era una práctica, sobre todo por casos como también lo decía el profesor Puccinelli, que estaba de acuerdo, en casos de criminales con alta peligrosidad dentro de lo que vendría a ser el traslado desde la penitenciaría hasta la sede jurisdiccional. Los medios telemáticos en Paraguay ya es ley. Veo que otros países están utilizando como métodos auxiliares dentro de esta pandemia. Como dicen, en Paraguay está para quedarse. Ya es ley. Se está utilizando. Hay que ver la forma en que nos colisione con garantías constitucionales o garantías procesales. Pero al tema que vamos es el debido proceso hacia la acción procesal, a la posibilidad de que el ciudadano pueda acceder a tribunales. Cuanto mayor facultad se le da a un organismo del Estado, como es el Poder Ejecutivo, en este caso de emergencia, que en la mayoría de los países se le ha dado mayor atribución por una norma legislativa, por una ley de emergencia, eso no implica de que las garantías dentro del control del Estado por medio del Poder Judicial disminuyan. Al contrario, a mayor poder del Poder Ejecutivo, mayor control del órgano jurisdiccional. ¿Y por qué asentamos de que la acción procesal es y hace
al debido proceso. Y no es un derecho abstracto al proceso, porque cuando describimos al proceso, explicamos que el mismo tiene 7 actividades que se realizan. La primera, conjunta con la acción, demanda y pretensión. La segunda, la reacción del demandado o la posibilidad de la defensa en juicio. El tercero, la confirmación de la pretensión, que viene a ser la posibilidad de ejercer pruebas sobre sus afirmaciones. D, la competencia, que sea un órgano competente de llegar a juzgarlo. E, que se respeten esas series procedimentales dentro de lo que establece la ley, con la forma de la ley y con las garantías que establece cada proceso. La posibilidad de ejercer cautelares y la de tener como una finalidad, por finalidad, una sentencia. Lo que ha ocurrido con esta emergencia es que muchos de los poderes judiciales se encontraban atados. Juicios civiles no han podido ser presentados porque las actividades se encontraban suspendidas. En otros países se dio la feria por adelantado. En otros países, como en Paraguay, se ha creado juzgados de turnos, pero los procesos se han encontrado paralizados. Y nos encontramos con 2 meses. 2 meses en Paraguay, 60 días de que el Poder Judicial no ha trabajado normalmente. Esto es una llamada de atención, porque no podemos decir que se ha respetado el debido proceso como acción, ni el debido proceso puntual de los juicios ya abiertos. Creo de que a mayor facultad de los poderes del Estado, ejecutivo y legislativo, mayor debe ser la posibilidad de garantías para el ciudadano para evitar inequidades. Pues bien, centrando en esto la exposición de que el debido proceso no solamente se da dentro del proceso mismo, sino que en esta época de emergencia, en estos tiempos de pandemia, lo que debemos de garantizar es sobre todo la posibilidad de acceder a tribunales, de tener una respuesta al órgano jurisdiccional y sobre todo para controlar al órgano ejecutivo. Existieron, como dice el profesor Puccinelli, penitenciarías que se han cerrado, no se permite el acceso de visitas, no se permite y se han pospuesto audiencias preliminares de personas que ya compurgaban sus penas, y eso no es debido proceso. Eso no se puede dar dentro de un Estado constitucional de derecho. Por lo cual, creo que debemos repensar esto. Debemos repensar al debido proceso como la posibilidad de iniciar el proceso y que el Estado, los estados, garanticen la posibilidad de que el ciudadano toque las puertas de los tribunales a fin de controlar al Ejecutivo dentro de este estado de emergencia total que no solamente ocurre en un país, sino que nos vuelve iguales a toda Latinoamérica. Doy las gracias a la UNIANDES por la oportunidad y por la amistad a Leo Rusillo y al decano.